más, pero no es verdadera adoración. La verdadera adoración se centra en la palabra de Dios, mis hermanos, y que ustedes y yo, todos mis hermanos, estemos dispuestos a poner en práctica la palabra de nuestro Señor. Vamos a ver la predicación de esta mañana, mis queridos hermanos. Vamos a verla. Y mis hermanos, hoy el título de la predicación es Bendiciendo a otros con mis oraciones. Estamos en esta serie de predicaciones bendiciendo, mis hermanos, bendecido para ser de bendición. Es decir, mis hermanos, Dios nos bendice no para nuestro placer. Dios nos bendice, mis hermanos, no solo, mis hermanos, para que ustedes y yo estemos bien, estemos contentos o alegres, no. Mis hermanos, las bendiciones de Dios deben ser compartidas. Las bendiciones de Dios deben llegar a otras personas y Dios puede usarnos. Ay, gracias, mi querida hermana, muchas gracias, le agradezco mucho. Dios, mis hermanos, puede usarnos para bendecir a otras personas. Es decir, ustedes y yo podemos ser canales, conductos, mis hermanos, a través de las cuales se derrame la bendición del Señor a otras personas, mis hermanos. Esta es la idea de esta serie de predicaciones. Esta es la penúltima, mis hermanos. Me alargué dos predicaciones más, mis hermanos. Había planeado yo 5. Esta es la 6ª predicación. Y tendremos una última, mis hermanos, la próxima semana, mis hermanos, que se llama La mejor inversión de tu vida. ¿Cuál es la mejor inversión de nuestras vidas? Pero eso será la próxima semana, mis hermanos. Pero el día de hoy, mis hermanos, estaremos bendiciendo a otros con mis oraciones. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, tu cuidado. Gracias, Señor, porque has sido fiel, verdaderamente fiel. Y ahora estamos aquí, mi Señor. Hemos cantado cantos para ti, también hemos leído tu palabra, mi Señor. Hemos dado ofrendas para ti, mi Señor, pero Padre, ahora queremos disponernos a entender, a escuchar tu palabra, y la verdad es que estamos muy necesitados de ti y de tu palabra. Tanto necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a entender acerca de tu persona y a entender cuál es tu voluntad. Que tu palabra esté abierta para nosotros, franca. Que, Señor, el Espíritu Santo en esta mañana tome tu palabra, la ponga en nuestras mentes y corazones, y habiéndola entendido, mi Señor, podamos ponerla en práctica. Ayúdanos en esto. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis queridos hermanos, muchas gracias. Bendiciendo a otros con mis oraciones. La semana pasada, mis hermanos, estábamos viendo acerca de la oración. Si lo recuerdan, mis hermanos, Dios nos bendice si oramos. Estábamos viendo esto y qué actitudes debemos tener al orar, mis hermanos. Básicamente vimos eso, mis hermanos, y cómo debemos orar. Pero el día de hoy, mis hermanos, y por eso alargué un poco esta serie, para poder, mis hermanos, entender un poco más acerca de la oración, y una vez habiéndolo entendido, podamos orar por otras personas, mis hermanos. Vamos a bendecir a otros con nuestras oraciones. Y vamos a leer la palabra, mis hermanos, Hebreos 7, versículos del 22 al 27. Yo les ruego, mis hermanos, que lo podamos leer la palabra del Señor, mis hermanos, juntos, que podamos hacerlo. Les ruego que podamos hacerlo hoy en esta mañana, mis hermanos. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. La tienen en sus boletines, allí la tienen, o lo pueden ver en sus Biblias o en la pantalla, mis hermanos. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor, mis hermanos. Dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote
nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así pues, mis hermanos, en este pasaje lo que vemos es que Jesús es sacerdote. En realidad es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote, mis hermanos? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, había dos figuras principales, mis hermanos. Eran los profetas que hablaban de parte de Dios hacia el pueblo. Pero, mis hermanos, estaban los sacerdotes que ofrecían sacrificio a Dios, mis hermanos, y oraban a Dios por el pueblo. Es decir, mis hermanos, hablaban a Dios por el pueblo, al revés, mis hermanos, de los profetas. Y aquí se nos muestra, mis hermanos, que Jesús es sacerdote. Y vamos a estar viendo este pasaje, mis hermanos, con más detalle, un poco más adelante, mis hermanos. Pero saben, tenemos un gran privilegio, ustedes y yo. Tenemos uno de los privilegios más grandes que puede tener, mis hermanos, un ser humano. El poder de bendecir a otros a través de nuestras oraciones. Podemos bendecir a otras personas, mis hermanos, orando por ellas. Bendecirlas por medio de nuestras oraciones. Es decir, mis hermanos, cuando fungimos como sacerdotes. Creemos en el sacerdocio del creyente. Claramente en la Biblia, mis hermanos, dice ustedes son real sacerdocio. Cada creyente, mis hermanos, es un sacerdote. Cada creyente. Es decir, no necesita un intermediario, mis hermanos. El único intermediario es nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Pero podemos ir delante del trono de la gracia de nuestro Señor directamente, sin ningún intermediario. Y en este sentido, mis hermanos, cada creyente es un sacerdote, mis hermanos. Y podemos orar. Presentar a otros en oración delante de Dios, mis hermanos. Podemos hacerlo. Y esto es una gran bendición, es un gran privilegio. En la sociedad en la que vivimos, mis hermanos, abundan las palabras vacías, las palabras necias, las palabras huecas, tontas. Abundan esta clase de palabras. También abundan, mis hermanos, las críticas fáciles. Mucha gente critica a otros de manera fácil, mis hermanos, sin considerar a las personas, sus situaciones, sus circunstancias, y las critican, mis hermanos, por la manera como visten, cómo son, su carácter, o lo que hacen, o lo que les pasa. Son críticas fáciles. Y también en la sociedad en la que vivimos, mis hermanos, hay mucha indiferencia. Hay indiferencia. A alguien, mis hermanos, le puede pasar una tragedia y la gente, mis hermanos, es indiferente a las personas. Así que en la sociedad en la que vivimos hay palabras vacías, críticas fáciles y también mucha indiferencia. Sin embargo, ustedes y yo hemos sido llamados a una tarea santa. Y esta tarea santa, mis hermanos, es construir puentes de gracia entre el cielo y la tierra. ¿Y cómo podemos construir estos puentes de gracia entre el cielo y la tierra? Solo de una manera, orando, mediante la intercesión. ¿Cuántas veces has dicho tú? Seguramente. O te lo han dicho. Voy a orar por ti. O tú se lo has dicho a alguien. Voy a estar orando por ti. Y luego, por la prisa de la vida, porque tu mente está llena de otras cosas, porque estás lleno de actividades, entonces has dejado esa promesa en el olvido. Dices, voy a orar por ti, o te han dicho, voy a orar por ti, y no sucede, no pasa. Y luego, por la gracia de Dios, mis hermanos, cuando tú le has dicho a una persona, voy a orar por ti,
por la gracia, por la misericordia de Dios, Dios bendijo a esa persona, pero tú no oraste. Dios lo hizo por su misericordia y su gracia, pero tú no intercediste. Así es que, mis hermanos, en esta mañana yo quiero que veamos, mis hermanos, volvamos a descubrir el poder transformador, mis hermanos, que hay en tomar en serio la oración por los demás, por otros. Oramos frecuentemente por nosotros, pero debemos orar por otros, mis hermanos, y en esto hay gran poder. No se trata del interceder por otros, mis hermanos, una simple expresión de buena voluntad, que le vaya bien. No, mis hermanos, la verdad es que es un acto de guerra, de lucha espiritual, mis hermanos, estar orando por otros. También interceder es un trabajo de amor por otras personas. No solo es una guerra y una lucha, es un trabajo de amor cuando uno está preocupado por otro y lo presenta delante de Dios. Y al mismo tiempo, mis hermanos, interceder por otros es un ministerio que imita el corazón mismo de Cristo. Tú y yo nos parecemos más a Cristo cuando oramos por otros. Tú y yo nos parecemos más a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, cuando estamos presentando a otras personas delante de Dios, tal como Cristo lo hace contigo y conmigo. Así que, pues, mis hermanos, en esta mañana yo quisiera que viéramos 5 puntos, mis hermanos, de cómo podemos bendecir a otros con nuestras oraciones. Pero en primer lugar, mis hermanos, quisiera que viéramos el ejemplo de Cristo Jesús. Él es nuestro intercesor, mis hermanos, y quisiera que lo anotaran. Es nuestro intercesor perpetuo. Quisiera que lo anotaran. Es nuestro perfecto intercesor, nuestro sacerdote, mis hermanos. Dice la Escritura, Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Puedes subrayar lo que está subrayado en el texto? Gracias, mis hermanos. Saben, la carta a los Hebreos, que no sabemos quién fue el autor a esta carta, mis hermanos, pero esta carta nos presenta una verdad gloriosa y consoladora. Tenemos un sumo sacerdote. Y fíjense bien, mis hermanos, dice el pasaje que vive para siempre para interceder por nosotros. Vive para siempre para interceder por ti y por mí. Vive para siempre, mis hermanos. ¿Saben? Este pasaje en particular, los versículos anteriores y después, mis hermanos, nos están hablando de un tema. Nos hablan del tema de la salvación. Eso es lo que dice, ese es el contexto de este pasaje, mis hermanos. Nos está hablando de la salvación. Por eso, mis hermanos, lo leímos al principio de esta predicación para que entendamos el contexto. Y este pasaje, mis hermanos, nos habla pues de la salvación. Y saben, mis hermanos, dice que siempre Jesús, dice, puede salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. Es el gran sacerdote que salva, que da vida, que perdona pecados. Es el gran sacerdote, Cristo Jesús. Él mismo se entregó por nosotros para llevarnos a Dios. Y dice el versículo, mis hermanos, puede salvar perpetuamente. Pero no solo esto, no solo salva perpetuamente, sino que nos sostiene. Nos guarda, mis queridos hermanos, nos sostiene. Dice, vive ahora para interceder por ellos para siempre, por aquellos que se acercaron a Él, por aquellos que son salvos, por aquellos que se ha hecho efectiva su salvación por las personas, porque se han acercado a Él. Mis hermanos, ahora vive para interceder por ellos. Este es el ministerio de Cristo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura, mis hermanos. Pero ¿qué está haciendo ahora? Lo que Jesús está haciendo es interceder por ti, por mí. Intercede por nosotros cuando tú pecas.
intercede por ti y por mí cuando estamos en circunstancias difíciles. Intercede por nosotros, mis hermanos. Jesús intercede por nosotros. En la Biblia, sí, mis hermanos, se enfatiza la doctrina del sacerdocio de los creyentes, no solo de Cristo. Cristo es nuestro sacerdote, pero cada creyente es un sacerdote y se enfatiza esto, pero eso no minimiza la obra única de Cristo. Al contrario, mis hermanos, la obra de Cristo la hace más maravillosa, más genial, más hermosa todavía. Jesús no solo murió por nosotros, también resucitó y ascendió al cielo, donde ahora, mis hermanos, esto es lo maravilloso, está presentando nuestro nombre delante del Padre. Está presentando nuestro nombre. ¿Por qué? Porque conoce nuestras luchas, siente nuestras debilidades y aboga por nosotros con una comprensión perfecta, porque dice la Escritura también en el libro de los Hebreos, mis hermanos, que fue tentado en todo a semejanza nuestra, pero sin pecar. Ahora, y quiero que noten esto, mis hermanos, su intercesión no es ocasional. La intercesión de Cristo no es algunas veces o por algún tiempo, no. No es por ocasiones o por periodos o por épocas, no. La intercesión de Cristo es perpetua. Y por otro lado, mis hermanos, la intercesión de Cristo no es débil, como nuestras oraciones. La intercesión de Cristo es poderosa. Jesús, mis hermanos, es el puente definitivo entre Dios y la humanidad. Jesús es el gran intercesor, el gran mediador, mis hermanos. Y cuando oramos tú y yo, cuando oramos nosotros por otros, cuando estamos orando por otras personas, estamos uniéndonos a la obra poderosa y maravillosa intercesora de Cristo. Nos unimos a Él. Por eso es que les digo, mis hermanos, cuando oramos por otras personas es cuando más nos parecemos a Cristo, cuando más nos asemejamos a Cristo. ¿Sabes? No somos nosotros, y esto debemos entenderlo, quienes hacemos que las cosas sucedan. No. No somos nosotros quienes hacemos que las cosas pasen. Las cosas no van a pasar por nuestras oraciones, no, es Cristo quien intercede. Nosotros orando por las personas y Cristo, mis hermanos, nuestro Señor, toma nuestras oraciones y las pone delante del Padre, las pone delante de Él, mis hermanos. Así es, mis hermanos. ¿Sabes? Es entonces, Él nos invita a participar en esta labor. Y esta labor de orar por otros, mis hermanos, esta labor de interceder, es una labor sagrada. Es una labor santa, mis hermanos. Es una labor así. Cada vez que inclinamos nuestras rodillas por un hermano, por un vecino, por un familiar, por un gobernante, mis hermanos, por una iglesia, estamos diciendo: Señor, aquí está mi amigo, aquí está mi familiar, tú lo conoces mejor que yo, haz en su vida lo que solo tú puedes hacer. Entonces, ¿qué es en esencia la intercesión? La intercesión, mis hermanos, es en esencia ponernos de acuerdo con el corazón de Cristo por las personas. Porque Cristo tiene un corazón amante. Te ama a ti y a mí también, a todos nosotros. Nos ama el Señor. Y es ponernos de acuerdo con el corazón amante de Cristo por las personas, para que también las amemos. Es esto, mis hermanos. Y este es el primer punto, lo que quería decirles en primer lugar. Mis hermanos, debemos tomar el ejemplo de Cristo Jesús al orar, al interceder por otros. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, quiero compartirles esto, el ejemplo bíblico de intercesores.
Hay muchos ejemplos y tuve dificultad, mis hermanos, para escoger algunos de estos ejemplos. Pero hay muchos ejemplos, mis hermanos. La verdad es que la Biblia, la palabra del Señor, está llena de hombres y mujeres que entendieron el peso y la belleza de interceder. Entendieron el peso y la hermosura de orar por otros. Estos hombres y mujeres no eran perfectos, como ustedes y yo, mis hermanos, pero su fe los movió a ponerse delante de Dios y orar por las personas. Entonces quiero darles, mis hermanos, 4 o 5 ejemplos, mis hermanos, de ejemplos bíblicos de intercesores en la palabra, mis hermanos. En primer lugar, Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra, si lo quieren anotar. Dice allí en Génesis 18, mis hermanos, allí en este capítulo, que Abraham vio a 3 visitantes que llegaron a su tienda, y Abraham, mis hermanos, les dio de comer, les permitió que descansaran, mis hermanos. Abraham no sabía quiénes eran, pero esa era la costumbre oriental, mis hermanos, y los atendió. Y después de un tiempo, mis hermanos, le dijeron, bueno, al cabo de un año vas a tener un hijo. Y su esposa Sara se rió. Después de estar allí, mis hermanos, salieron, ¿sí? Abraham salió a despedirlos y Dios, pensando, mis hermanos, y esta es una parousia del Señor, de Jesucristo, mis hermanos. Eso quiere decir parousia, una aparición, mis hermanos, ¿sí? Jesús estaba allí, mis hermanos. Dice, voy a encubrirle a mi siervo Abraham lo que he determinado hacer con estas ciudades, con Sodoma y Gomorra. Lo que he determinado hacer juicio contra estas ciudades. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor descubre a Abraham su propósito, su plan de hacer con Sodoma y Gomorra un juicio, es entonces que Abraham, mis hermanos, está negociando con Dios por la vida de los justos en medio de una ciudad corrupta. Ahora, Abraham sabía que su sobrino Lot vivía allí en Sodoma. Pero Abraham no está, mis hermanos, solo intercediendo por Lot. Está intercediendo por las personas de la ciudad. Está intercediendo. Y su intercesión, mis hermanos, delante de Dios está llena de humildad y de audacia santa. Vean ustedes las palabras, mis hermanos, cuando el Señor le dice a Abraham que va a destruir las ciudades de la llanura, de Sodoma y Gomorra. Y entonces le dijo él, he aquí, ahora que he comenzado a hablar. En otras palabras, Señor, no me lo tomes a mal. No quiero ser inoportuno contigo, aunque soy polvo y ceniza. ¿Y qué está diciendo aquí? Está demostrando una gran humildad. Señor, yo no soy como tú. No soy como tú, Señor. Tú eres totalmente diferente. Yo solo soy ceniza y culpa. Y Abraham está demostrando una gran humildad. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, está demostrando audacia. Porque sabe que Dios es el Dios que todo lo puede. Una audacia santa. Por eso, mis hermanos, en el versículo 27 de este pasaje de Génesis 18 dice, ¿consumirás al justo con el impío? ¿Harás esto, Señor? ¿Harás esto? ¿Qué nos enseña Abraham? Que está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Nos enseña que la intercesión, mis hermanos, requiere valentía. Requiere valentía para hablar, pero también requiere sensibilidad para escuchar la voluntad de Dios. Porque bien, mis hermanos, Abraham, después de que Dios le reveló su propósito con Sodoma y Gomorra, haber hecho sus oídos sordos. Dios bien le pudo decir, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y dice, pues está bien. Y quedarse indiferente. Pero no es así, mis hermanos. Y eso es lo que nos enseña Abraham en este pasaje. Es un ejemplo bíblico de intercesión, mis hermanos, que bien podemos tomar. Segundo lugar, mis hermanos,
Vemos el ejemplo de Moisés. Moisés intercedió por Israel de manera constante. Intercedió por el pueblo de Israel de manera constante. Y tengo dos ejemplos aquí, mis hermanos. En cierta ocasión, y esto se nos relata en Éxodo 17, mis hermanos, se nos relata allí. El pueblo, los amalecitas o el pueblo de Amalec, salieron a pelear contra los israelitas cuando iban en su trayecto, en su viaje, mis hermanos, desde Egipto hasta Palestina. Y allí, mis hermanos, comenzaron a pelear. Y entonces Moisés organizó al pueblo y le dijo a Josué que saliera a dirigir al pueblo hacia la pelea. Y dijo, yo voy a orar por ustedes. Se subió a un monte, mis hermanos, y estuvo en el monte con los brazos levantados. Dice la escritura allí, mis hermanos, que con estos brazos levantados allí, a veces se cansaba Moisés, porque ya era viejo. Hur y Aarón, dos hombres que le acompañaban, mis hermanos, lo sentaron sobre una piedra y entonces mis hermanos le levantaban las manos y dice el pasaje allí, lo pueden ver allí en el Éxodo 17, que cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel ganaba, pero las bajaba y comenzaban a perder. Cuando sus brazos caían por el cansancio, la batalla se perdía. Entonces Aarón y Hur le sostuvieron en sus brazos o con sus brazos. Esta es una imagen poderosa, mis hermanos, de intercesión comunitaria. Es una imagen poderosa de interceder un grupo por aquellos que están en la batalla, en la brega, en la lucha. A veces nos cansamos, como Moisés. Se cansaba, mis hermanos, pero Dios pone a otros de nuestro lado para sostenernos en la oración. Dice el pasaje, la intención de Moisés era orar, no podía hacer mucho. No podía ya salir a la pelea, no podía salir a batallar, no podía dirigir al ejército. Ya era un anciano, mis hermanos, y es entonces que dice, sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Y cuál era la intención? Voy a orar. Esta es la primera intercesión de Moisés. Pero hay más, mis hermanos. Solo traje otra más porque siempre, constantemente estaba intercediendo ante el pueblo o por el pueblo de Israel ante Dios. Vean este otro pasaje, mis hermanos. En Éxodo 32 se nos relata, mis hermanos, en este pasaje, en todo el capítulo, que Moisés había subido al monte Sinaí y se tardó en bajar. Mientras tanto, mis hermanos, el pueblo comenzó a desesperarse y le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro para que lo adoremos. Moisés no regresa, a lo mejor ya nos abandonó aquí. Y Aarón, mis hermanos, siendo débil, les hizo ese becerro. Y lo comenzaron a adorar. Y Dios le dijo a Moisés, oye, baja pronto, porque tu pueblo ya se está desbalagando. Tu pueblo ha comenzado a ser idólatra. Baja pronto. Y al bajar, mis hermanos, vio Moisés que el pueblo efectivamente estaba adorando, mis hermanos, a ese becerro de oro. Aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí está. Por esta situación, mis hermanos, esto está relatado ahí en Éxodo 32, dice Dios, los voy a descartar, los voy a raer. Ya no los quiero como pueblo. Voy a levantar mejor a ti, de tu descendencia voy a levantar otra nación, de tu descendencia, Moisés. No a ellos, los voy a desaparecer. Pero vean, mis hermanos, el corazón amoroso de Moisés para interceder por el pueblo. Dice el versículo, mis hermanos, perdona ahora su pecado. Perdónale, Señor. Y si no lo haces, a mí también, sí, apártame de ti. Ráeme ahora
de tu libro que has escrito. Quítame de tu libro, del libro de la vida. No quiero estar así. Vean ustedes, mis hermanos, el gran amor que tenía Moisés para con el pueblo de Israel. Esto es lo que caracteriza a un intercesor. Debe amar, estar interesado en las personas. Tanto que Moisés, mis hermanos, está dispuesto a decirle: Señor, ¿sabes? Quítame de tu libro, quítame de allí. Perdónalos, por favor, perdónalos. Y si no lo haces, quítame. Demuestra mucha valentía Moisés, pero también un profundo amor por el pueblo de Israel. Déjenme mostrarles el tercer ejemplo, mis hermanos, y este es de Ana. Ana, esta mujer, oró con lágrimas y angustias por un hijo. Estaba orando, mis hermanos, ella. Dice la escritura allí relatado en 1 Samuel, en el capítulo 1, mis hermanos, que su esposo Elcana tenía 2 mujeres. Una tenía hijos y Ana no tenía ninguno. Y la otra mujer, mis hermanos, pues empezaba a menospreciar a Ana porque no tenía hijos. Y Ana sufría por esto, lloraba por esto. Y estaba un día en el templo cuando fueron a adorar, porque vivían en otro poblado, y fueron a adorar allí, mis hermanos. Estaba orando a Dios, con lágrimas. Dice allí 1 Samuel 1:10, dice el pasaje, mis hermanos, que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente: Señor, dame un hijo, y si me lo das, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida a ti. Será tuyo, Señor, tuyo. Yo no sé, mis hermanos, de verdad, mis hermanos queridos, si tú y yo pudiéramos orar esto por un niño pequeño. No lo sé. Por uno de nuestros hijos. Pudiéramos orar de esta manera. Pero Ana estaba orando, mis hermanos, no solo por el hijo, sino para que fuera del Señor. Y esto bendijo a todo el pueblo. De manera indirecta bendijo, porque yo voy a ser juez de Israel. Bendijo a todo el pueblo. Al cabo de un año regresó Ana, mis hermanos, dándole las gracias a Dios, y cuando lo destetó, lo trajo al sacerdote Elí. Pequeño, mis hermanos, un niño que apenas aprendía a caminar para que estuviera con Elí. La verdad, mis hermanos, eso es orar con una gran pasión, pero también, mis hermanos, con un gran compromiso. Interceder requiere eso, mis hermanos. Requiere orar con fervor. Las lágrimas de Ana lo demuestran. Pero tenía un asunto primordial, mis hermanos. Pero también, mis hermanos queridos, tenía una gran pasión ella y un gran compromiso. Después de orar, trajo a su niño, el que tenía, y lo dedicó al servicio de Dios. Eso se requiere, mis hermanos, y eso es ser un intercesor. Ahora, en cuarto lugar, déjenme mostrarles, mis hermanos, Pablo, y lo pueden ver en las cartas del apóstol Pablo, intercedía por las iglesias. Constantemente estaba intercediendo por las iglesias. Por ejemplo, en Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, y siempre me estoy acordando de ustedes en mis oraciones. Esto es lo que hacía Pablo por la iglesia que estaba en Colosas, la iglesia que estaba en Tesalónica, la iglesia que estaba en Éfeso, la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Oraba por todos ellos, mis hermanos, por todos ellos. Pablo estaba intercediendo por las iglesias. Así que, mis hermanos, podemos ver muchos más ejemplos. Daniel, Nehemías. Podemos ver a la iglesia, mis hermanos, en Jerusalén, intercediendo por Pedro, que estaba encarcelado. Podemos ver, mis hermanos, allí también a Pedro y otros orando por las personas para que fueran sanadas. Intercedían, mis hermanos. Y todos estos ejemplos nos recuerdan algo, mis hermanos, que la intercesión no es un don para unos pocos.
La intercesión no es solo para algunos que son súper espirituales, no es así. Es un llamado. La intercesión es un llamado para todo aquel que ha experimentado la gracia de Dios. Si tú has experimentado la gracia de Dios, puedes ser intercesor. Estás llamado a orar por otros, porque hemos sido llamados, mis hermanos, a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Hemos recibido de gracia el perdón, el amor, la misericordia de Dios. Y constantemente recibimos de gracia sus bendiciones. Y mis hermanos, estamos llamados también, ustedes y yo, a orar por otros, a interceder por otros, mis hermanos, ya que hemos experimentado la gracia de Dios. Quiero decirte esto: si Cristo intercede por ti, entonces tú puedes interceder por otros. Tú puedes interceder por otros si Cristo está intercediendo por ti, que eso es lo que nos dice la Escritura. Dice que intercede perpetuamente, para siempre, por nosotros, mis hermanos, delante del Padre. Y si Cristo intercede por nosotros, entonces tú y yo podemos interceder por otros. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, quiero que veamos esto, aunque hemos visto algo en el punto 2, mis hermanos, pero quiero que veamos esto, el carácter del intercesor. Quiero que veamos esto, mis hermanos. Dice la Escritura aquí, Ezequiel 22:30, dice aquí, mis hermanos, en Ezequiel 22:30. Si lo quieren allí, el carácter del intercesor. Ahorita aparecerá en la pantalla, mis hermanos. Hay que darle escape, mi hermano, primero. Entonces, si ustedes lo ven allí, mis hermanos, el carácter del intercesor, ponen la palabra carácter, mis hermanos. Y la Escritura, Ezequiel 22:30, mis hermanos. Ezequiel 22:30. Dice allí, mis hermanos, de la siguiente manera en este pasaje: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este pasaje, mis hermanos, nos habla de intercesión. Nos dice en primer lugar, mis hermanos, que Dios está buscando hombres y mujeres también, personas que intercedan. El Señor está buscando personas que intercedan, mis hermanos. Solo para que lo tengan, mis hermanos, aquí el carácter del intercesor, si lo pueden colocar, si ya lo tienen allí, el carácter, y el texto es este, mis hermanos. Y la primera parte, mis hermanos, el versículo 30 dice: busqué entre ellos hombres, personas, hombres y mujeres. Dios está buscando personas. Dios está buscando de los suyos, mis hermanos, para una labor. Y fíjense bien, si pueden subrayar estas dos palabras, vallado y brecha. Si las pueden subrayar, por favor, mis queridos hermanos. Vallado y brecha. Y dice, ¿qué busca Dios? Hombres, mujeres que hagan un vallado, hombres, mujeres que se pongan en la brecha delante de Él. Esto es lo que Dios está buscando. He buscado esto. ¿Qué es un vallado? Un vallado, mis hermanos, es un obstáculo. Es un cerco de tierra que sirve para defender un sitio o para impedir la entrada a él. Es como un muro, mis hermanos. Es como un muro. Es como cuando, mis hermanos, hay una inundación. ¿Qué es lo que se hace, mis hermanos? Se llenan costales de arena. ¿No es así? Costales de arena, mis hermanos, se apilan estos costales de arena, se hace un pequeño muro para impedir que las aguas lleguen a la ciudad o lleguen a las casas. Y es esto la idea del pasaje. Estoy buscando personas que hagan estos vallados, que hagan estos muros, que sirvan de contención. En momentos, mis hermanos, y este es precisamente el contexto de este pasaje de Ezequiel, donde las palabras del profeta no eran escuchadas, las palabras de Dios no eran apreciadas, no hacían caso a la palabra de Dios. El pueblo había dejado la adoración a Dios, los cantos,
La adoración no era elevada a Dios, y más bien el pueblo se dedicaba a la idolatría. Se dedicaba a esto. Y es precisamente en este momento que Dios busca hombres, mujeres, que hagan un vallado delante de Él a favor de la tierra para que no sea destruida. Estos son intercesores que sirvan de contención. Pero también hay otra palabra allí, mis hermanos, en el pasaje. Es la palabra brecha. ¿Qué es una brecha, mis hermanos? Es una ruptura, una abertura, mis hermanos. Es decir, a un surco. Mis hermanos, eso es una brecha. Y esta brecha, mis hermanos, es como cuando en las guerras, mis hermanos, se hace pues una, no recuerdo bien la palabra ahora, una zanja, mis hermanos, donde los soldados se pueden ocultar. Pero, mis hermanos, una brecha es algo que separa. Es algo, mis hermanos, que aleja a alguien del otro. Y vean la intención del pasaje. La brecha, mis hermanos, se ha formado en los momentos cuando el pueblo o las personas deciden apartarse de Dios. Y Dios se aparta de ellos por causa de su pecado. Es una separación la brecha. Una zanja, mis hermanos, que separa algo de otra cosa. Y en este caso, mis hermanos, lo que está ejemplificando la brecha en los tiempos de este pasaje de Ezequiel, mis hermanos, es precisamente el pecado del pueblo. Se habían separado de Dios. Estaban separados de Dios por causa de su pecado. Y es precisamente que el Señor está buscando personas que se paren en la brecha, que estén allí, dice el pasaje, mis hermanos, delante de Dios, que estén allí, a favor de la tierra. Quiero decirles que Jesucristo, nuestro Señor, hizo la obra más grande de intercesión, llenando ese hueco, llenando esa brecha, para que ya no hubiera separación entre Dios y nosotros. Y Dios llenó esa brecha, el Señor Jesucristo llenó esta brecha cuando murió por nuestros pecados, colocándose en nuestro lugar, para que el Señor pudiera perdonarnos. Del mismo modo, mis queridos hermanos, también, un intercesor trata de llenar ese hueco con su clamor, con sus ruegos, pidiendo al Padre misericordia y perdón por aquellos que viven alejados del Señor, por aquellos que están lejos de Dios. Esto hace también un intercesor. Es decir, mis hermanos, cuando intercedemos, ponemos nuestra vida a favor de otros delante de Dios en oración. Cuando intercedemos, cuando oramos por otros, hacemos lo que hicieron Moisés, lo que hizo Abraham, lo que hizo Nehemías, lo que hizo Daniel, lo que hizo Pablo, lo que estaba haciendo la iglesia y otros más, mis hermanos. Es como orar, mis hermanos, y decir: Señor, yo sé que quieres castigar a esta persona, sé, Señor, que esta persona te ha ofendido, sé que esta iglesia te ha faltado, Señor, pero te ruego perdón por todos ellos y que los restaures. Te ruego, Señor, que los perdones. Es decirle al Señor: Señor, por favor, mira, te pido que a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo le des otra oportunidad. Te pido, Señor, que a esta iglesia le des otra oportunidad. Al hermano, a la hermana, o a mi pariente, a mi vecino, Señor, dales otra oportunidad. Saben, mis hermanos, la oración de intercesión es colocarnos delante de Dios en favor de otra persona, de otras personas, familias, iglesias, ciudades, países, mis hermanos. Y si tú quieres ser un intercesor, comenzar a orar por otros, no solo debes ponerte en medio, sino no solo debes ponerte en medio para rogar al Señor por las necesidades de esas personas.
que hay muchas, sino, mis hermanos, ponerse en la brecha, ponerse allí como un muro contra Satanás y sus huestes, porque hay luchas, hay tentaciones. La verdadera intercesión, mis hermanos queridos, es cuando sentimos una carga profunda por los perdidos. Una carga profunda por aquellos que no han oído de Cristo. Aquellos que están sin Cristo. O por aquel que está en necesidad. Dios, el Señor, nos pide que intercedamos, mis hermanos, por individuos, por la iglesia, por pueblos, por familias, por naciones. Saben, mis hermanos, la oración intercesora, y así lo considero, es la más noble de todas las oraciones. Es la más noble de todas las oraciones. Porque uno entonces se desprende de sus propias necesidades. Se olvida uno de uno mismo, mis hermanos, y se concentra uno en las necesidades de los demás. Y solamente el creyente que mantiene una relación íntima con Dios puede ofrecer oraciones de intercesión. La oración intercesora, pues, mis hermanos, equivale a la oración sacerdotal. Porque, mis hermanos, solamente los que se ven a sí mismos como sacerdotes de Dios, con el ministerio de establecer puentes entre Dios y los hombres, pueden experimentar la carga de ofrecer a Dios oraciones de intercesión. Y esto debemos hacer, mis hermanos. Hace tiempo leí una historia, mis hermanos, y busqué en el mapa de China, mis hermanos, que ha cambiado, pero que busqué esto, mis hermanos, lo busqué. Vi un hombre misionero, mis hermanos, que se fue a orar allí, se fue como misionero, mis hermanos, con una tribu que se llamaban los Lisus del sur. Fue allí. Y mis hermanos, estaba orando, haciendo labor de intercesión por el pueblo donde él estaba, pero también oraba por los Lisus del norte, al cual no podía ir él. Él estaba orando, mis hermanos, por aquellos. Y en cierta ocasión, al ir a un poblado diferente, oyó una persona, mis hermanos, que hablaba de manera similar a los Lisus del sur. Y le preguntó acerca de qué estaba haciendo o de dónde era. Y dice, yo vivo en el norte, soy de los Lisus del norte. Este hombre le empezó a compartir de Cristo Jesús. Y esta persona hizo una decisión por Cristo. Y la despidió. Y él se regresó, mis hermanos, a la zona de los Lisus del sur, pero siguió orando por los del norte, y seguía orando por ellos y por ellos y por ellos. No podía ir al otro poblado. Algún tiempo después, mis hermanos, llegaron un grupo de personas a donde él estaba, los Lisus del sur. Y este grupo de personas, mis hermanos, llegó diciéndole, ¿no podrías venir con nosotros? Porque la persona que había evangelizado, a la que le había hablado de Cristo, una sola persona, le había compartido a los demás. Y ahora había una gran cantidad de creyentes en los Lisus del norte, en ese pueblo. Una gran cantidad de creyentes. Dios es bueno, mis queridos hermanos, y responde las oraciones. Y debemos interceder, mis queridos hermanos, no solo por las necesidades de los demás, que alguien esté enfermo, no, debemos orar por los perdidos. Debemos orar, mis hermanos, para que Dios haga su maravillosa obra con las personas. Ahora, ¿qué tipo de persona debe ser un intercesor? Ya vimos esto, mis hermanos, un poco. Pero ¿qué tipo de personas debe ser un intercesor? En primer lugar, mis hermanos, debe tener un corazón compasivo. Ver a las personas como se ven, como son, mis hermanos, como las ve Cristo.
Ver a las personas como las ve Cristo, con amor, con dolor por sus heridas, con esperanza por su restauración, para que sean restauradas. Mis hermanos, uno no debe orar desde un pedestal de superioridad, soy mejor, no. Uno no debe orar por otros, mis hermanos, desde pues una parte más alta, ¿no, mis hermanos? Debe uno ponerse en el nivel de las personas y sentir lo que sienten. Como decía Charles Spurgeon, mis hermanos, este gran predicador, la verdadera oración es medir la necesidad de los demás con el mismo corazón con el que medimos la nuestra. Debe tener un corazón compasivo. ¿Qué más debe tener un intercesor, mis hermanos? Humildad y dependencia. Humildad y dependencia, si lo quieren anotar. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esta es en dependencia de Dios, con humildad, mis hermanos. Uno debe entender que uno no tiene poder en sí mismo. Uno no tiene poder. Viene uno a Dios en oración reconociendo que sin Cristo uno no puede hacer nada. Solamente es arrodillarse, orar al Padre, mis hermanos. Pero ese acceso que tenemos al Padre siempre es a través de Cristo Jesús. Y debemos acercarnos, como dice el pasaje, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con profunda reverencia delante de Dios, para que el gran Dios Todopoderoso haga su obra en las personas. Por otro lado, mis hermanos, un intercesor debe tener, un intercesor debe tener, aquí está, perseverancia tenaz. Perseverancia tenaz. Lucas 18:7, mis hermanos, se nos relata allí la parábola de la viuda y el juez injusto. Una viuda, relató el Señor Jesucristo, iba con el juez vez tras vez, hazme justicia, hazme justicia. Y el juez, cansado, dice, aunque no le tengo temor a alguna persona, dice, ya me cansó la paciencia, para que no me canse la paciencia, ya le voy a hacer caso. Y Jesús dijo, oigan bien lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se va a tardar en responderles? Y termina el siguiente pasaje de Lucas 18:8, mis hermanos, dice allí, en este pasaje, el siguiente pasaje dice, mis hermanos, allí, pero cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Personas de fe que están orando, porque eso es lo que implica, mis hermanos. Entonces un intercesor debe tener perseverancia tenaz. ¿Por qué? Porque la intercesión no siempre ve resultados inmediatos. Los resultados no son prontos a veces. A veces oramos años. Alguien puede estar orando años por un hijo. Alguien puede estar orando años por un matrimonio. Alguien puede estar orando años por una iglesia o por un país. Y un intercesor debe persistir, mis hermanos, persistir como la viuda de la parábola ante el juez injusto. Seguir clamando, seguir orando, seguir clamando. Ahora quiero decirles esto, la perseverancia, mis hermanos, en la oración no obliga a Dios. Dios no nos debe nada, no nos debe nada ni a ti ni a mí. Dios no está obligado con nosotros, no nos debe nada Dios. Pero ¿saben? La perseverancia más bien nos alinea con el tiempo de Dios y con su voluntad. Porque al estar orando, mis hermanos, es precisamente cuando nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios. Y es al estar orando es cuando Dios nos prepara para hacer aquello que quiere hacer. Ahora, por otro lado, mis hermanos, ¿qué se requiere también? Pureza en la vida. Pureza de vida. Dice el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Saben, mis queridos hermanos, no podemos interceder con eficacia si vivimos en desobediencia deliberada. Si alguno está viviendo en desobediencia deliberada, es decir, por propia voluntad, por propia decisión,
Ahora, esto significa, mis hermanos, esto no significa perfección, que ustedes y yo seamos perfectos o se requiere perfección para orar o interceder por otros. No. Lo que se requiere, mis queridos hermanos, es un corazón deseoso de buscar santidad de vida. Esto es lo que se requiere. No perfección, sino un anhelo, un deseo íntimo en tu corazón, en mi corazón, de ser santos. Saben, la intercesión fluye de una vida que anhela agradar a Dios. Estos son el carácter, mis hermanos, de un intercesor. Ahora, en cuarto lugar, mis hermanos, hay un mandato urgente. Debemos interceder por otros. Debemos comenzar a orar por otros, mis hermanos. Debemos hacerlo. Dice 1 Timoteo 2:12, mis hermanos, si lo quieren leer, vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Es 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Es 1 Timoteo 2, del 1 al 2, no 12, mis hermanos, es del 1 al 2. Vamos a leerlo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo está recomendándole esto a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era el pastor de esta iglesia. Les exhorto, y lo está haciendo de una manera, mis hermanos, de una manera de mandato. Oren, rueguen, pidan por todos los hombres, por los reyes, por todos. ¿Saben, mis hermanos? Orar para el creyente no es una opción. Orar para el creyente no es una opción. Es como respirar, mis hermanos. Para nosotros no es una opción. ¿Saben? Yo soy un fanático de respirar. No me canso de respirar. Y para un creyente, mis queridos hermanos, no es una opción orar e interceder tampoco. Es un mandato. Y Pablo lo está colocando aquí. Ahora, ¿por quién debemos orar, mis hermanos? ¿Por quién debemos orar? En primer lugar, debemos orar por la iglesia, para que sea luz en las tinieblas. Debemos orar, mis hermanos, para que esta iglesia sea luz en las tinieblas, para que cada miembro, para cada uno de nosotros, tú y yo, todos nosotros, mis hermanos, podamos llevar personas para Cristo. Que podamos, mis hermanos, nosotros compartir la palabra de Dios y que las personas puedan entender y acercarse a Cristo Jesús para que puedan encontrar la salvación, el perdón de los pecados. Por esto debemos orar, mis hermanos, por la iglesia, para que seamos luz en las tinieblas, para que Dios cambie actitudes, cambie conductas en nosotros, para que el Señor nos vaya limpiando más y más y más cada día. Por cada familia de la iglesia debemos orar, para que allí en familia, mis hermanos, se viva la palabra de Dios. Que los varones, mis hermanos, estén llevando a su familia hacia los pies de Cristo. Y que las esposas también y los hijos, mis hermanos, ávidos, deseosos de seguir a Cristo. Y esto debemos orar. Y vamos a hacerlo, mis hermanos. Yo le pido a mi hermano Lucio, por favor. Gracias. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, por la iglesia. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, levantamos nuestra voz para orar por tu iglesia, Señor. Hoy, mi Señor y mi Dios, sabemos que en este aspecto de la oración la iglesia está dormida, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque es un mandato que tú nos has dado, Señor. A través de esta predicación hemos escuchado las oraciones que se han hecho durante
el transcurso del tiempo, Señor, y vemos cuán importante es estar orando, Señor, como iglesia, Señor. Hoy, mi Señor y mi Dios, perdónanos y en esta exhortación que hemos tenido a través de esta predicación, que podamos convertirnos en esa iglesia que ora, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Lo podemos hacer individualmente, sí, como dice el pastor, es necesario como respirar, pero también es necesario que nos unamos como iglesia para orar por las necesidades de toda la iglesia y de todo el mundo. Mi Señor y mi Dios, dices en tu palabra que oremos los unos por los otros, los fuertes por los débiles, Señor. Y hoy, mi Señor, eso lo encomiendas a tu iglesia, Señor. Mi Señor y mi Dios, también tú dijiste que somos la luz del mundo, Señor. Y tú dijiste que una ciudad no se puede esconder, Señor, estando arriba, Señor. Y tampoco si prenden una luz, tampoco se puede esconder abajo de una mesa, Señor. Al contrario, tiene que ser puesta en un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Pero también dices que vayamos y seamos ejemplos, Señor, para todos los que están allá afuera, Señor. Para que a través de esta luz que tú nos has dado, Señor, la llevemos y que por nuestras buenas obras, Señor, la gente te glorifique a ti, mi Señor. Hoy, mi Señor, permítenos ser esa luz que tú nos has puesto en este mundo, Señor. Sí, Señor. Permítenos orar en todo tiempo y en todo momento. Hoy, mi Señor, ayuda a que esta iglesia sea esa iglesia que tú quieres de oración, Señor. Hoy estamos cumpliendo casi 6 años conectados a través del Facebook. A lo mejor surgió como una necesidad, Señor, de la pandemia, Señor. Pero hoy, mi Señor, aún seguimos conectados lunes, martes, miércoles y jueves, Señor, a las 8 de la noche, Señor. Los martes es aquí presencial, pero hoy, mi Señor, también permítenos que podamos estar aquí presentes, Señor, para orar como hermanos en Cristo que somos, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, Señor. Hoy, mi Señor, te damos la gloria, la honra, Señor, y toca nuestros corazones, nuestras mentes, renóvalas, Señor, para que de hoy en adelante podamos ser esa iglesia que tú quieres. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. También, mis hermanos, no solo debemos orar por la iglesia para que sea luz en las tinieblas, sino debemos orar también por los enfermos. Hay hermanos, hermanas que están enfermos en nuestra congregación, que están enfermos en la iglesia, para que puedan experimentar la sanidad de Dios, para que Dios, mis hermanos, pueda extender su mano bondadosa y tocarles, sanarles, mis hermanos. Hay varios que están enfermos. Seguro que ustedes tienen familiares o amigos o alguno de ustedes está enfermo y por ellos debemos orar. Y vamos a hacerlo en este momento. Por favor, mi hermana. Gracias, mi hermana. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Delante de su presencia venimos, mis hermanos y yo, Señor, rogando, suplicando, implorando su gracia y su misericordia, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, Padre amado. Mi Señor y mi Dios, los exponemos delante de usted, mi Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, Señor, y que intercede delante de usted, Padre amado. Hoy, mi Señor y mi Dios, le ruego que sea usted, mi Señor, sanando primeramente sus mentes, Señor. Padre bendito, su espíritu, mi Dios todopoderoso, posteriormente su cuerpo, Padre. Sea usted en sus dolencias físicas, Señor. Padre bendito, mi Señor, provéelos lo que necesitan en este momento, Señor. Hoy los ponemos en sus manos, rogando y suplicando, porque sabemos que usted es soberano, Señor. A usted nada le faltaría para que en este momento cada uno de nuestros hermanos sanaran, Señor. En este instante, Padre mío bendito, como la fe de ese centurión, Señor, que solo una palabra bastaría para sanarlo, Señor. Hoy, mi Señor y mi Dios, ayúdenos, Padre bendito. Le rogamos, Padre Santo, que sea usted con cada uno de estos enfermos, Señor, y que sea usted, mi Señor, derramando su sanidad, Padre, conforme a su santa y bendita voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Muchas gracias, hermana. También, mis queridos hermanos, debemos interceder
por los que están sufriendo. Hay unos que tienen dolor, y no dolor físico, sino emocional, por las circunstancias de la vida, porque han sido golpeados, han sido heridos. Hay algunos que están así, sufren, y sufren de diferente manera, por alguna circunstancia familiar o lo económico, y están sufriendo y están dolidos y tienen heridas. Pues debemos orar por ellos para que encuentren consuelo en Cristo Jesús, quien puede consolar mucho mejor que nosotros, mis hermanos. Vamos a orar por ellos. Por favor, mi hermana. Amantísimo Padre bendito, todopoderoso Creador, maravilloso Rey. Hoy, Señor, nos unimos en oración, Padre, tu iglesia y yo, Señor, para rogar y suplicar humildemente, Padre Santo, que tú vuelvas tus ojos de amor y que escuches el clamor y el lamento de cada uno de tus hijos, Señor. Padre bendito, tú nos formaste. Tú, Señor, pusiste nuestras emociones, Padre Santo. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Algunos, Padre, aún vienen acarreando, Señor, resentimientos. Algunos todavía tienen amargura en su alma, Señor, por cosas, Padre Santo, que les dañaron en algún momento, Padre, y a través de algunas personas, Señor. Pero tú, Padre mío, que nos conoces, Señor, Padre, exteriormente e interiormente, Padre Santo, sabes, bendito Dios, que necesitamos vaciar todo eso, Señor. Depositarlos en tus manos preciosas, Padre mío. Entregarte, Señor bendito, ese dolor que ha lastimado tanto, Señor nuestro. Hoy te rogamos para que tú sanes, Señor, el corazón de esa esposa que tal vez fue maltratada, Señor, o el corazón de ese varón, Padre mío, que no fue valorado, Señor, que es humillado, Padre Santo. Para que tú sanes, Señor, el corazón de los hijos, Señor bendito, que de alguna manera, Señor, involuntariamente a veces son lastimados por su misma familia, papá. Señor Dios nuestro, cuánto dolor puede haber en tu iglesia, cuánto dolor puede haber en una familia, Señor, eso tú lo sabes, eterno. Y hoy rogamos que tú pongas ese consuelo, Señor, en sus corazones, en sus almas, que sane su alma, Señor, para que cada uno de ellos, Padre mío, pueda ser libre totalmente, Padre eterno. Sabemos que nos has dado un regalo maravilloso en esa salvación comprada a precio de sangre. Pero también necesitamos ser libres, Padre, de toda atadura al dolor, de toda atadura a la amargura, Señor, a la tristeza, Padre Santo, al resentimiento, Padre mío. Necesitamos ser libres de eso, amado Creador. Tu iglesia está en tus manos, Señor. Tu pueblo está en tus manos, eterno Padre. Y para poder dar de lo que tú nos has dado, Señor, tenemos que caminar en novedad de vida, Padre, y tener esa vida en abundancia, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, sanando, Señor, trayendo, Padre mío bendito, ese amor que debe de haber en cada uno de nosotros. Un amor que nada lo frene, que nada lo opaque, Señor, para que podamos amarnos verdaderamente los unos a los otros. Padre mío, que sea tu compasión para con tu pueblo, Señor. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Le ayudo a mi hermana. Gracias, mi hermana. También, mis queridos hermanos, debemos orar también por el país en el que vivimos. Dice el pasaje que hace un momento leímos, mis hermanos, debemos orar por los gobernantes para que tengan sabiduría y temor de Dios y para que ustedes y yo podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar por ellos, mis hermanos. Por favor, mi hermano.
Romanos 13:1 dice así la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Señor, hoy queremos pedirte por las autoridades, Señor, que tú has establecido en este país, Señor. Te queremos pedir, Señor, queremos interceder por los varones, Señor, gobernantes que hay en este país, por las mujeres, Señor, que ahora ya también gobiernan en diferentes estados este país, pero también por nuestra presidenta, Señor. Como Sí, mujer, Señor, a ti te ha agradado ahora poner mujeres, Señor, para que gobiernen este país, Señor. Hoy te pido por nuestra presidenta, Señor, que tú le des entendimiento y sabiduría. Ella tiene consejeros, Señor, que estos consejeros le hablen, Señor, con sabiduría y temor hacia ti, bendito Señor. Y que todo lo que hagan, lo hagan siempre como para ti, Señor. Dice tu palabra también, que no sean vencidos de lo malo, sino que venzan el bien. Sino que vence con el bien el mal. Así Señor, es, Señor. hoy te Sí, pedimos por favor. que tú esa sabiduría se la des a ella, Señor. A ti te ha agradado, Señor, poner ahora mujeres, Señor. Así como te agradó, Señor, en tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, mujeres valientes, Señor, que ayudaban a tus apóstoles, que ayudaban a los reyes, Señor, con entendimiento y sabiduría, Señor. Hoy te ha agradado, Señor, que este pueblo tan grande también gobiernen mujeres de un corazón recto, de un corazón humilde, Señor. Al igual, Señor, te pido por los varones de este país que gobiernan nuestros estados, ahora aquí en esta Ciudad de México, Señor, te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú, Señor, hables a sus mentes y sus corazones cada día, Señor, que te manifiestes en sueños, Señor, para que ellos venzan el mal con el bien, para que ellos gobiernen con sabiduría y entendimiento, así como lo hizo Salomón. Al ver un pueblo tan grande, te pidió sabiduría, Señor, para gobernar ese pueblo que tú le habías puesto para gobernar. Así que nuestra presidenta, nuestros gobernantes, nuestros presidentes municipales, todo aquel que tiene un puesto en el gobierno, Señor, se dirija a ti primeramente cada mañana pidiéndote sabiduría para dirigir esta nación tan grande. Los ponemos en tus benditas manos, lo mismo que a sus familias, Señor, que tú los guardes y los cuides de aquellas personas que los quieren desviar, Señor, del propósito que ellos tienen de gobernar un país con sabiduría. Sí, Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. También, mis queridos hermanos, debemos orar por aquellos que no conocen de Cristo, por aquellos que están perdidos, para que conozcan el Evangelio de nuestro Señor, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Debemos estar orando continuamente, mis hermanos, para que puedan recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador y puedan encontrar perdón, paz y también cabida con el Padre. Vamos a orar, mis hermanos. Por favor, mi hermano. Bendito Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Padre, tu palabra dice que tú nos amaste tanto, Señor, que trajiste a tu Hijo, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, Padre. Y yo lo creo, Señor. Gracias, Señor, primeramente porque nos has permitido aceptar ese regalo perfecto, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor. Gracias primeramente por esa salvación, Señor, porque ahora sabemos que tenemos parte contigo, Señor. Tenemos una relación contigo. Señor, tú conoces, Padre, las necesidades que tenemos y te pedimos por muchas cosas, Señor, pero quizás esta sea la más importante, Señor. La necesidad más importante que tiene esta humanidad es de ti, Señor.
Por eso te pedimos, Señor, en este momento que nos hagas, Señor, soldados, Padre. Nos hagas intercesores valientes, Señor, para pedirte por aquellos familiares, Señor, por aquellos amigos, por aquellas personas que conocemos, Señor, y que no conocen de tu evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser esos intercesores valientes, amorosos, Padre, que puedan, Señor, llevar tu palabra a cada rincón, Señor, a cada lugar, y que en nuestras oraciones siempre, Señor, estén presentes ese familiar, Señor, que amamos, Señor, ese amigo, esa amiga, Señor, que tenemos presente, las personas con las que trabajamos y que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que nosotros, Señor, podemos compartir, pero es tu Espíritu, Señor, quien va a redarguir, Señor, y que va a dar ese convencimiento de palabra. Pero tu palabra también nos dice, Señor, que seamos valientes, que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y es para esto, Señor, para compartir tus buenas nuevas, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias porque nos da, Señor, el privilegio, Señor, de acercarnos a ti, esa confianza. Sí, y ahora, Padre, pidiendo, Señor, por esta humanidad, por su necesidad más grande, Señor, de arrepentimiento de pecado y que se acerquen a ti, Padre. Ayúdanos en esta necesidad. Si tienes, Señor, que quebrantar corazones, Padre, hazlo, Señor, hazlo. Que los oídos y los ojos, Señor, se despierten, Señor, que escuchen sus corazones, Padre mío. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio, Señor, y haznos fuertes, haznos valientes, Señor, haznos enteros, que esa salvación que ya gozamos, Señor, pueda también, Señor, reflejarse, Señor, en esas obras, en esas acciones, Señor, para que otros también lo puedan ver, no solamente lo que decimos, Señor, sino cómo nos comportamos, Padre mío. Ayúdanos, Señor, en esto. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Gracias porque nos has permitido mantener la oración, Señor, en todos sus aspectos, sus modalidades, Señor, desde hace más de 6 años, Señor. Ayúdanos, Señor, en este ministerio, Señor, y en todas las oraciones. Gracias, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. ¿Saben, mis hermanos? Siempre hemos creído como iglesia en la oración como un acto de dependencia radical en Dios. Se trata de depender de Dios. No confiamos en el poder político, no confiamos en la riqueza, no confiamos en la influencia humana. ¿Saben, mis hermanos? Confiamos en Dios, que escucha y responde a las oraciones. En eso confiamos, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, debemos estar dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros. Imaginen una iglesia donde cada miembro se compromete a orar diariamente por al menos 3 personas, fuera de su familia inmediata. ¿Cuántas vidas serían transformadas? ¿Cuántos matrimonios serían restaurados? ¿Cuántas personas rescatadas? Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Déjenme concluir, y quiero concluir, mis hermanos, con el último punto, brevemente, mis hermanos. Quiero concluir con una aplicación práctica. ¿Cómo puedo desarrollar un ministerio de intercesión? Quizás alguno de ustedes esté pensando, yo quiero interceder por otros, quiero comenzar a orar por otros, pero no sé cómo. No sé cómo orar por otros. Bueno, déjenme darles algunas sugerencias prácticas, mis queridos hermanos, y con esto vamos a terminar. En primer lugar, mis hermanos, hay que hacer una lista de oración. Hay que hacer una lista de oración. Mis hermanos, no hay que confiar en la memoria. Hay que anotar nombres, situaciones, necesidades. Nuestra memoria es frágil. Pero si lo anotamos, mis hermanos, si lo tenemos presente en una libreta que llevemos con nosotros, podremos comenzar a orar. Pueden organizarla por días, el lunes por la familia, los martes por los vecinos, los miércoles por el pastor y los diáconos, los jueves, mis hermanos, etcétera, etcétera. Y pueden organizarla así. Pero hay que comenzar a hacerla, hay que hacer una lista, mis hermanos, también. Quizás alguno en esta lista quiera anotar cuándo comenzaron a hacerlo y quieran anotar la fecha en que Dios respondió esa petición. Pero hay que hacer una lista, eso es lo primero. Segundo lugar, mis hermanos,
podemos usar la palabra de Dios para orar. Hace un rato en el culto cantábamos acerca de las promesas de Dios. Son como una roca, decía el canto, como una roca. Y mis hermanos, la verdad es que hay grandes y tantas promesas en la Escritura. Dice que las promesas del Señor, mis hermanos, son sí y amén. Así son, mis hermanos, el Señor las va a cumplir. Y podemos orar, mis hermanos, por diferentes situaciones. Por un hijo que se está alejando, por ejemplo, que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación para que conozca mejor. Y así dice la Escritura. Tomar las promesas, mis hermanos, usar la palabra de Dios para orar. Señor, tú has dicho esto en tu palabra, por favor, Señor, cúmplelo, llévalo a cabo. Eso es lo segundo. Tercer lugar, mis hermanos, podemos interceder con acción de gracias. No solo pidas, sino también agradece a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que va a hacer. ¿Sabes? La gratitud fecunda la fe. La gratitud hace que la fe germine y crezca. Así es que nunca te olvides de dar gracias a Dios. Dice allí en Filipenses 4, 6 y 7, mis hermanos, que si tenemos alguna preocupación, alguna ansiedad, pongamos todo en las manos de Dios con ruegos, pero también agrega, mis hermanos, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que hay que interceder con acción de gracias. Cuarto lugar, mis hermanos, podemos unirnos a otros a orar. ¿Por qué no encuentras un compañero de oración? Una mujer, un hombre que estén orando, mis hermanos. ¿Sabes? Dice Mateo 18, 19, que si dos se ponen de acuerdo en algo, el Señor lo va a hacer. Pero además también uno se fortalece si uno encuentra un compañero de oración, para que uno no claudique, para que uno siga avanzando y persista de manera tenaz en seguir orando. Finalmente, mis hermanos, en quinto lugar, debemos estar atentos al Espíritu del Señor. A veces Dios pondrá en tu corazón una carga repentina por alguien. A mí me ha pasado, mis hermanos, y cuando he llamado a la persona me he dado cuenta que está en problemas, pero Dios desde antes, mis hermanos, a veces me ha despertado en la noche pensando en alguna persona. Y quizás Dios ha hecho eso contigo también, pensando en alguien. Ora inmediatamente por esa persona, aunque no sepas los detalles. Ora, no sabes los detalles, pero comienza a orar por esa persona. Mis hermanos, a veces no sabemos cómo pedir, pero dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Déjenme concluir, mis hermanos queridos. Tu vida puede ser un altar de intercesión. Quiero animarles, mis hermanos, recordarles. Cada uno de nosotros, tú y yo, todos nosotros podemos ser un altar donde el fuego de la intercesión nunca, nunca se apague. ¿Sabes? No necesitamos un título especial. No necesitamos tampoco un lenguaje rebuscado. No, solo necesitamos un corazón que lata al ritmo del corazón de Cristo. Eso es lo que necesitamos tú y yo. Jesús vive para interceder por nosotros. Lo vimos hace un momento, mis hermanos. El Señor vive para siempre, para interceder por nosotros. Y Él nos ha dado un ejemplo supremo. Nos ha abierto el camino al trono de la gracia. Y ahora, mis hermanos, el llamamiento para ti y para mí, la ocasión, mis hermanos, y el desafío es ir junto a Jesús, sentarnos a su lado para comenzar a interceder por el hermano que sufre, por la ciudad, por el país, por las familias, por la iglesia, por las personas que no son salvas. Debemos orar juntos, mis hermanos. Hoy puede ser el día en que tú tomes en serio el ministerio de la intercesión. No lo subestimes. Y no subestimes lo que Dios puede hacer a través de tus oraciones. Dios puede hacer mucho. Una oración sencilla, hecha con fe, puede mover la poderosa mano de Dios. Puede cambiar destinos, transformar vidas, desatar bendiciones
sobre las familias, sobre iglesias y sobre países. Así es que, mis hermanos, quiero invitarlos a esto, a que cada uno, mis hermanos, sea un intercesor. Que el Señor nos ayude en ello. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque nos muestra, mi Señor, lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Gracias. Alabado seas, mi Señor. A ti la gloria, la honra y todo el honor. Señor, ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos porque tenemos mentes frágiles. Ayúdanos, Señor, porque a veces somos indiferentes. Ayúdanos, Señor, porque a veces no escuchamos ni entendemos acerca de tu voluntad. Ayúdanos, necesitamos tanto de ti, tanto de ti. Danos un corazón, Señor, que lata al ritmo del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, tener un corazón amante, tan amante como el de Cristo por los suyos. Déjanos, Señor, déjanos coadyuvar contigo. Déjanos, Señor, servir a tu lado, mi Señor, que tú intercedes por todos nosotros. Déjanos, Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos a interceder por un deseo íntimo, un deseo grande de orar por otros, Señor. Hemos visto necesidades, sabemos las cosas por las cuales debemos orar, pero danos un fervor, danos un anhelo grande a todos, mi Señor. Que esta iglesia, mi Señor, sea una casa de oración, una iglesia que ora profundamente. Ayúdanos, mi Dios, por favor. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, muchas gracias. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.